cosas que la NASA comúnmente hace, o los grandes invernaderos hacen ese tipo de estudios, ¿no? Hacen ese tipo de comunicaciones y hacen ese tipo de pruebas en especies que pueden ser dentro de las mismas variedades, como pueden ser, digamos, de manera interespecífica o interespecífica. Es decir, si son de la misma especie o son de diferentes especies. Y entonces, esas mediciones se hacen durante el año. Durante el año, y nosotros no podemos hacer estudios de ese tipo, ¿no? que lo están haciendo actualmente los ingenieros ambientales. Contar los árboles que hay en Arequipa, distinguir entre los árboles más longevos, los menos longevos, patrimonializarlos, ¿no? Así como cuando uno vaya a la Pampa, ¿no? Hay molles que tienen más de 100 años, ¿no? Entonces ya se han puesto su placa y están patrimonizándolo, ¿no? Están diciendo o mitigando la riqueza de especies vegetales, en este caso de árboles en determinados lugares. Pero nosotros no vamos a hacer eso, ¿no? Nosotros somos biólogos, somos un poco más científicos, ¿no? Hay una gran diferencia entre los ingenieros y nosotros. Para nosotros, estudiar los factores climáticos como es la duración del día, si la duración del día afecta o no la intensidad de la radiación, la temperatura atmosférica, las oscilaciones diarias de la temperatura y si hay precipitaciones. Y nosotros sabemos que eso es diferente, ¿no? En la región arequipa, sobre todo los que estamos entre los 2000 metros, ¿no? No, 1000 metros, entre los 1000 metros y los 3000 metros. O sea, necesitamos tener en los distintos meses, informes de cómo va esa variación y cómo influye en las xenofases. Entonces, las xenofases son los distintos estadios. Si queremos hacerlo más sencillo, ¿cómo influye la temperatura, la radiación, el requerimiento hídrico en el estado vegetativo? ¿Cómo influye en el estado reproductivo? Ahora, si queremos hacer el estado reproductivo y las distintas fases del desarrollo de la flora, también lo podemos hacer, ¿no? Entonces, y podemos considerar que la duración de la floración, la fructificación y cuando la planta va a entrar en estado de quiescencia, es decir, está saliendo del invierno, pero está entrando al otoño. Entonces eso es importante, ¿no? Para cualquier trabajo, ¿no? Y que se decía, por ejemplo, aquí, ¿no? Es diferente entre árboles de hojas capitales y árboles perenniformes. Entonces, no son iguales los que son siempre verdes, los que sufren la caída de las hojas. Y entonces, pues, en la medida que no dominemos esos parámetros, nosotros no podemos decidir indicar a la sociedad la forma en que las municipalidades proceden a podar o a mochar los árboles, sobre todo si algunos son de hoja caduca y otros son de hoja perenne. Y eso tenía una gran importancia con la captura del carbono. Me acuerdo que algo me dijo en un momento que
que sembrar el biopolvo como especie ornamental ha ayudado a cambiar el paisaje. Entonces es como quisiéramos que un recién nacido con 108 años, más o menos el ejemplo que decía, va a dar, ¿no? Va a mantener color verde, ¿no? Pero yo estoy invirtiendo en ese árbol, yo estoy invirtiendo en el regalo cada cierto tiempo. Y regar cuesta, ¿no? Hay un costo económico. Entonces yo no voy a invertir en alguien que no fija carbono, no es una especie de secuestradora de carbono, porque nosotros tenemos cómo está su tronco de riego, su tronco y sus raíces. Esa meta, o sea, no es una buena inversión, no es una buena inversión. Nosotros, por ejemplo, sembrar un fresno, no es, ¿no? Importante el fresno, porque tiene una gran capacidad de oxigenación, ¿no? Y entonces, aquí vemos, ¿no? El fresno que está aquí al frente de la fotocopiadora, ¿no? O el mismo ficus que estaba acá tan bonito. No hay ningún cable en ese lugar, ni donde estaba el fresno, ni donde estaba el ficus. Ya venía ese señor y ya ha metido la hacha, el machete, y ya se acabó. Entonces, esas cosas provienen de gente pues, que es ignorante. Y tenemos ejemplos, ¿no? Ejemplos como, por ejemplo, en Costa Rica, ¿no? Tienes muy bien Obroma cacao, ¿no? También producen cacao, ¿no? Se da ese crecimiento, y aquí estamos viendo aquí. La temperatura atmosférica de arriba, la máxima y la mínima. Nosotros en un invernadero, en el campo, tenemos que pedir la máxima y la mínima. Siempre medimos la máxima y la mínima. No es igual la temperatura media que la máxima y la mínima. Como aparece acá, que cuando uno compara el efecto de la temperatura ambiental, la máxima y la mínima, frente al grado de desarrollo del cacao, ¿no? Y establece como medición el crecimiento y grosor del cambio durante el año 53, 54, 55, o sea, 3 años. Ningún trabajo se puede hacer, no se puede hacer de sucesión vegetal en ecología en 2 años. Eso sí es una aberración, ¿no? ¿Por qué? Porque la sucesión ecológica demora decenas de años. Entonces no podría hablar de una sucesión vegetal, podría decir la etapa de crecimiento durante el ingreso al otoño y durante el ingreso a la primavera. Podríamos hacer eso, ¿no? Para estudiar el efecto del impacto ambiental, como puede ser las altas temperaturas, o como el día de hoy que amaneció muy frío, ¿no? Ya se veía venir el invierno, ¿no? Las nubes tienen esa forma de estela de araña, ¿no? El frío nos hace, ¿no? Dice que arriba hay corrientes muy heladas, muy frías, que al final van a devenir muy heladas. Entonces veamos si hacen la medida del grosor del tronco. Y efectivamente, ¿no? Es distinto el crecimiento y el desarrollo en función de ¿qué? De las temperaturas mínimas y máximas, no de la temperatura a no ser. Es de referencia, ¿no? No sé, pero
la máxima de la columna causa un efecto en el crecimiento en las distintas fenofases. Por ejemplo, igual acá tenemos por ejemplo acá árboles de hoja perenne, de hoja caducifolia, ¿no? Y que están a distinta altitud. Igual, que están midiendo en las distintas estaciones del año, están midiendo el crecimiento del leño, o sea, la interrupción del crecimiento, el inicio de la diferenciación del leño. Eso ya se escoge una rama, se hace un corte histológico y se estudia, ¿no?, en la rama previamente definida cómo va el desarrollo, el desarrollo de los tejidos que componen esas especies vegetales. Entonces, hay un ritmo de crecimiento y hay un ritmo de quiescencia. Se observa un diferente comportamiento, ¿no?, por así decirlo, o una diferente respuesta de vegetation. Los agrónomos utilizan mucho el comportamiento, ¿no? Y nosotros utilizamos una respuesta, ¿no?, la respuesta fenológica. Y podemos decir que las especies vegetales tienen distintos ritmos de crecimiento según el origen en donde viven, ¿cierto? Por ejemplo, en la plaza de armas hay una especie vegetal que viene de zonas templadas. Es la única que hay. A ver, ¿cuál de todas estas hay en la plaza de armas? Yo voy a la plaza de armas, están los chuzos, bueno, que es el nuevo tiempo, siento ahí, hablo con la señora que me ilustra, ¿no?, hablo del periódico, ¿no?, y siempre quiero mirar ese árbol que está ahí porque es único. Eso lo ha descrito un botánico, ¿no? Entonces, Montesinos, ¿no? Entonces, me llamó la atención uno de esos, y todavía la plaza de armas. No sabía que. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la otra, ¿no? Y no obstante que llevan, ¿no?, hay un botánico estricto, claro, escuela. Y bueno, supongo que los aprueban para que no hagan. No, entonces, eso es importante, ¿no? Es como, ahora que estoy en campaña electoral, no, entonces, sino que hablar del desarrollo de la ciencia, ¿no?, del uso del método científico, ¿no?, en lo que se llama la investigación formativa. Y entonces, para poder hacer investigación formativa, nosotros hacemos eso en el seminario, ¿cierto? Primero es importante definir el problema. Y si yo quiero hablar de biodiversidad de especies arbóreas, yo creo que la plaza de armas es un lugar donde hay una gran biodiversidad, ¿no? No por lo que se explica yo, sino porque está escrito y dentro de ahí hay algunas especies que destacan, porque son únicas, ¿no? Únicas, traídas de Europa, por gente que ha visto que plantarlas ahí en la plaza de armas no le da cierta viscosidad. Entonces, ¿no?, cuáles de esas se encuentran ahí. Y entonces, si definimos el problema, podemos después elaborar el estado del arte y partir de ese estado del arte hacia el experimento. Y entonces, en esta gestión vamos a tratar de financiar aquellos experimentos que tienen pies y cabeza y que nazcan de algo aplicable.
claro, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es la cantidad de oxígeno que producen los árboles de la Casa de Armas? No, porque la zona de la Casa de Armas para toda la pero está rodeada de parque automotor, ¿no? Entonces, ¿cuánto de oxígeno produce? ¿O cuánto de oxígeno produce los árboles del área biomédicas, sociales? ¿Cuál es la biodiversidad que tiene? ¿Cómo eso puede mitigar, ¿no?, el impacto del parque automotor en la población universitaria? Y que ya sabemos, ¿no?, que el clima le ganó a Lima, no por la cantidad de partículas, presión que hay en 10, ¿no? Ustedes saben que el viento va hacia Selva Alegre, ¿no?, que es el sitio donde tiene un mayor impacto. No he visto ni los ecólogos, ni los que cazan ranas, patos, no he visto. Y entonces, en la medida que los estudiantes no respondan a problemas de la sociedad, entonces quiere decir que ustedes están muy lejos de la utilidad que tiene su carrera. Lo que queremos es bien. Entonces es necesario entonces contrastar, ¿no?, contrastar el clima con las distintas especies vegetales y cómo esas distintas especies vegetales dan servicios ecosistémicos al lugar donde se desarrolla. Eso es la clave. Y cómo hacer los lugares donde hay una mayor contaminación, cómo hacer una ecofisiología en las zonas urbanas, en las zonas urbanas. Y nosotros podemos ver cómo está el crecimiento de la vegetación en el Cono Norte. Es un ejemplo porque hay distintas condiciones a las que hay en el bailecito, ¿no? Y por eso es un nombre, bailecito. Es un pequeño valle donde hay muchas casas, ahí, ¿no?, muchos árboles. Entonces, nosotros queremos que los estudiantes, no solamente ustedes, los otros estudiantes, los de ingeniería ambiental, que están haciendo cosas que aparentemente las deberíamos hacer nosotros, pero ellos hacen más. Por ejemplo, he visto que han estado haciendo la semana pasada y la anterior por el día del medio ambiente, ¿no? Están recolectando ¿qué? Están recolectando cartones, ¿no? Y a cambio de los cartones, ellos están entrenando un arbolito. Entonces, no sé cómo lo estarán viendo aquí los que dirigen la escuela, ¿no?, que ellos están poco ocupando un espacio que los que estamos dedicados al cuidado de la biodiversidad no lo hacemos. Queremos hacer algo que no tenga ningún impacto, ¿no? Entonces, y eso es normal. Generalmente, cuando uno no tiene nada, cuando no sabe qué va a hacer de su vida, comienza a hacer ese tipo de actividades. En cambio, cuando tienen todo, sus actividades son más bajas. Porque tienen todo. ¿No? Eso yo lo he vivido, ¿no? Antes no teníamos los equipos que hoy tenemos, ¿no? Y antes los estudiantes traían las macetas, hacíamos biohuertos, hacíamos hidroponía, hacíamos bastantes cosas, ¿no?
era una cosa fantástica, ¿no? En el año 92, haciendo hidroponía y hacía, ¿no? Y hacemos pesos secos, pesos frescos, y todos estaban felices. Entonces ahora tenemos más equipos y no hay apertura. La apertura de la mente, no de querer hacer algo más que me diga el profesor Vidal. Puedo intercambiar una con un cartón, ¿no? Entonces, eso es preocupante, ¿no? Bueno, las otras escuelas no tienen las herramientas que ustedes tienen. Y a pesar de que ellos no tienen las herramientas que ustedes tienen, ellos están haciendo cosas que deberían hacer ustedes y no las hacen. Bien, eso de manera de la reflexión, ¿no? Muchos dirán que si eso se va a financiar. Sí, se van a financiar los mejores experimentos de cualquiera. Entonces, no, y eso va a conllevar a los semilleros. Bien, tiene que resolver un problema social. Pues ahí estamos, ¿no? Pero ese problema social para nosotros está relacionado directamente con la biodiversidad. Listo, entonces, la organización en el tiempo. Entonces, la fenología de las plantas son organizadas en el tiempo. Y hemos visto desde el momento en que camina una semilla y pasa al estado de plántula, y del estado de plántula pasa al estado juvenil, del estado juvenil viene el periodo vegetativo, ¿no? Y después viene el periodo reproductivo. Entonces, hasta aquí hemos revisado todo lo que es el periodo vegetativo. Es importante cuánto dura el periodo vegetativo, cuánto dura el periodo reproductivo. Y entonces vemos acá que las plantas no florecen si no han cumplido determinadas etapas del crecimiento. Por ejemplo, en el tomate hay 7 y 9 nudos, florece. O sea, y eso está relacionado con qué? Con el almacenamiento de energía, como ya hemos dicho. El almacenamiento de energía en forma de azúcar, ¿no? Porque el proceso de la reproductivo es un proceso muy grande. Necesita mucha energía para florear, ¿no? Entonces, tampoco las plantas florecen tardíamente. Tienen que florecer en una determinada condición ambiental. Pero dado el cambio climático, el clima puede retrasar o puede adelantar un cultivo, ¿no? Y entonces, esos retrasos o esos adelantos afectan el estado reproductivo. Entonces, los rendimientos caen, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo ahora con el mango, ¿no? Se está esperando que el clima sea más benéfico para el inicio de la floración y que está fundamentalmente ligado a la fertilización. Realmente a veces, en términos generales, se usa 20-20-20. Hemos visto que usamos 20-20-20 al inicio del cultivo. Necesita ese balance nutricional. Cualquier planta. Pero también ese balance se hace o se repite también antes de la floración. Esa frecuencia con 20-20-20. Entonces son dos momentos en términos generales que se aplique el 20-20-20. ¿No? Porque el proceso de la floración necesita de fósforo y de potasio. ¿No? Entonces el fósforo está relacionado con qué? Con el desarrollo fertilidad. Estos fenómenos se dan como consecuencia del crecimiento ordenado.
ya están programadas, ya tienen un programa. Pero por ejemplo, la quimo que se sigue la imagen, o la que se sigue acá en la ciudad, acá en Chachaca, igual que es la quimo, ahí las son donadas y ahí hacen la quimo. Pero esa misma no es la misma. Tiene otro programa de crecimiento, son más cosas. O sea, florean antes. Por ejemplo, cultivo de quima dura 6 meses. ¿No? Pero que son de 4 meses. O 5 meses. ¿No? Entonces, eso es importante, ¿no? Recordar que hay un programa que desarrolla cada especie vegetal, ¿no? Y que es importante también saber cómo la temperatura, la estación de crecimiento, ¿no? Va a favorecer o va a disminuir el crecimiento. Es diferente el crecimiento de lo que hemos hablado entre plantas anuales y plantas trianuales, ¿no? De hecho, las plantas anuales, como el trigo, por ejemplo, ¿no? Pero una bianual es la cebolla, ¿no? La cebolla hay que sembrar 2 veces para que muere, ¿no? Entonces, eso es una diferencia, ¿no? El primer cultivo de la cebolla, ¿no? Yo son por las mejores cabezas. Lo demás sería para la venta. Pero de esas cabezas las vuelvo a sembrar. Y entonces en el segundo año, esa mejor cabeza que se ve me va a dar una cantidad importante de semillas. No, porque abajo tendrá una gran cantidad de energía que en el segundo año la voy a invertir para producir flores y por lo tanto semillas. Entonces, eso es diferente, ¿no? Bueno, y la germinación de las semillas que van a ser diferentes según el origen que tengan. Las semillas van a germinar según el volumen de agua que llegue al lugar. Si llueve poco, no germinará. Si llueve de manera abundante que le permita lavar los inhibidores que están en la testa, entonces esas semillas van a germinar. Y eso vemos, ¿no? Que está yendo a Quellaveco, ¿no? Se ve, ¿no? Ahora está muy seco, muy seco. Hay muchas especies vegetales, perdón, muy pocas especies vegetales que están aún creciendo, ¿no? Muchas de ellas, de esas pocas que están creciendo, están floreando en este momento. Entonces, hay especies que van a florear durante finales del otoño. Fines del otoño florean muchas de las plantas escondidas. O sea, tienen ya un programa, ¿no? Que lo vamos a ver luego. Y después, si hablamos de las especies que presentan rizomas, ¿no? Esas, por ejemplo, pierden sus hojas y finalmente esas que forman bulbo pierden las hojas y se quedan viviendo en el suelo, ¿no? hasta que se den las condiciones que favorezcan su crecimiento. Entonces, en la entrada en el campo hablamos de especies herbáceas, ¿no? Que presentan bulbos, o podemos hablar de especies arbustivas o leñosas, ¿no? Arbustivas, estamos hablando de la higuera, por ejemplo, no es una especie de arbustiva. Y más arbustiva que de los clósteros, es más arbustiva.
sea, yo creo que la arquitectura es una especie herbácea, sí, pero perenne, ¿no? Perenne. Pero una vez que deja de crecer y después rebrota. Igual el cloro. Voy hablando de especies de árboles, ya tenemos el colle, por ejemplo. El colle, el poliletes, son especies de árboles, ¿no? Especies que estamos trabajando en el grupo, en la genética, ¿no? Entonces, cada una de ellas tiene su poder. Ahora, si vemos el jacarandá, es una especie introducida, pero no se adapta muy bien a nuestro clima, ¿no? Y el jacarandá crece muy bien, ¿no? Al ingreso de la primavera. ¿Dónde se ve eso? Cuando uno lleva a su chica y se sienta, ¿no? Como Jimena, ¿no? Se sienta ahí en la iglesia de San Francisco, ¿no? Y está ahí oliendo, ¿no? El perfume de esas flores, ¿no? Pero a veces aquí en Cataluña que tenemos aquí, no, a veces a 15 días atrás algunas flores aparecieron en su bonsai, ¿no? No vamos a decir que el clima que hay ahí en el Parque San Francisco es igual que el de acá, jamás. Porque ahí está encerrado, ¿no? Se da una condición, ¿no? Que le permite tener eso. Entonces, cada planta posee un mecanismo de medida específico. Hay eventos de crecimiento vegetal que son influidos por la temperatura. Y generalmente están influidos por la temperatura y están relacionados ¿con qué? Con la floración. Si vamos a los que ya han ido ya por el día del trabajo, por el día de la vida de Charlie, han visto que la parte alta están floreando muchas especies vegetales. Y entonces, cuando hablamos de los ritmos circadianos, del ritmo de especies vegetales, allí los ritmos circadianos están un poco influidos por la temperatura. Entonces, la caja negra del proceso de la floración hasta ahora no se ha resuelto como estudiamente. Hay un estudio profundo, ¿no? de lo que es la floración. Ahora vamos a hablar de la floración, de la fase reproductiva. Y entonces, las plantas tienen la capacidad de poder medir el tiempo, ¿no? Y entonces, esa capacidad de medir el tiempo lo pueden hacer en función del fotoperiodo, de las horas de luz. Si uno va al Ecuador, ¿no? Allí 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. En la medida que nos alejamos del Ecuador, ya ese número de horas de luz y horas de oscuridad cambia. Por ejemplo, más hacer estudio, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa, ¿cuántas horas de sol tenemos? 12, 11, 10, 4. ¿A qué hora aparece el sol? ¿A qué hora se oculta el sol? Entonces, ¿eso es importante? Sí, es importante. ¿No? Saber a qué hora aparece el sol, a qué hora amanece, a qué hora cae el sol. Entonces, son eventos importantes, ¿no? O sea, los conjuntos bloqueos
no salen al escenario si no raya el sol. O sea, es lo mismo, yo que soy rockero, ¿no? Y soy biólogo, ¿no? Como ellos no salen, a pesar que el público está desde las 8 de la mañana, ¿no? Ellos no salen a tocar. Vamos a tratar. Y entonces se genera a veces su problema, ¿no? La gente que está esperando muchas horas ahí, etc. Pero ese es un mensaje, ¿no? De la importancia de la luz, ¿no? De la importancia de cuando ya no hay sol, se inicia otra etapa importante, las horas de sol versus las horas de sombra, de oscuridad. Y vamos a ver que eso está relacionado con qué? Con la floración. Entonces, en la medida que hablamos de plantas de día largo, como la avena sativa, el oreo modular, el testículo, ¿no? Son plantas acuáticas. Pero si me pero profesor, acá sembramos trigo. Sí, pero no es el trigo, no es el trigo que siembra Chile. El trigo generalmente hay dos variedades de trigo. Uno de fotogreo corto y otro de fotogreo largo. Entonces, nosotros importamos mucho trigo por esas diferencias de horas de sol. Porque más hacia el sur, ¿no? Y las horas de sol se hacen más largas cuando se va ingresando la primavera, ¿verdad? Y las horas de sol se alcanzan más de las 14 horas. Nunca nosotros tenemos eso. Lo máximo que hay aquí son 10 horas. 10 horas, 24. Pero no somos más. Pero eso es para eso. Más a la altitud del sur, el sol no pasa por ese sitio. Nunca. Entonces necesitamos que ustedes con el ambiente, porque no es un crítico del ambiente, ¿de qué estamos hablando? Plantas de día corto, glicina máxima o glicina sativa, o sea, el arroz, nicotiana, tabaco, foliares de espejo, o sea, hay plantas que para florear necesitan horas mayores a las 14 horas o cercanas a las 14 horas. A las 8. Y hay otras que necesitan menos horas. Ahí te vamos a poner los ejemplos. Menos horas. Y hay otras que son útiles. Cucumis incorporarse en el o a solar tuberoso. ¿Cómo neutros? Neutros, ¿cómo? Neutros que no dicen al fotoperiodo. ¿No? Entonces hablamos ahí del fotoperiodo. Y el otro gran evento es el termoperiodo. Y el termoperiodo implica los fenómenos de la fertilización. Para ir a la floración necesitamos horas de frío. Necesitamos horas de frío. No fotoperiodo largo, sino horas de frío. Entonces, muchas de las especies vegetales que tenemos en nuestra región ingresan a la floración por vernalización.
Eso debe quedar claro. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos plantas de día largo, porque se necesitan para florear más de 14 horas, o alrededor de las 14 horas. Y no hay plantas de día corto, que necesitan horas menos de 10 horas. ¿Está claro eso? Nosotros no vamos a hablar de plantas de día largo no hay. Tenemos plantas de día corto y las que se fertilizan para florear. Eso a grandes rasgos, ¿no? Antes podíamos hacer estos experimentos en mayor detalle, pero había el curso de crecimiento y de desarrollo. Pero eso no los ojos se han preocupado de borrar sus cursos. Imaginen Miguel y Santo Instrumento, ¿no? Plantas en tierra, la biología molecular del Guillermo Miller, el veneno. Se ha hecho conocer los estudios de floración de plantas de tierra y Santo Instrumento, el arrojo, para hacer el estudio de plantas de tierra. O sea, todo lo que sabemos de la floración se ha hecho en función de estas especies vegetales. Hace más de 30 o 40 se ha hecho eso. Y se ha determinado lo que estoy hablando. La cadencia larga y el óptico no es oscuro. Pero eso no va al tema porque los ojos son huecos. Entonces, eso para su información, porque si no, nos demoraría mucho para hacer todo esto de la floración. Pero voy a explicar muy sucintamente cómo se ocurre eso en las plantas de tierra. Entonces, nosotros tenemos una proteína CO, o común, una proteína común que se sintetiza siempre se sintetiza esa proteína. Durante el día y hacia la tarde alcanza el pic más. Pero luego, cuando se entra a la noche, en presencia de luz roja, ¿no? Sí, en el cual participan los fitocromos, se degrada esa proteína. Se degrada esa proteína por el complejo de glutazona, ¿no? El comentario. El complejo de glutazona degrada esa proteína. Siempre hay un punto de arriba. Sube, estamos hablando de las plantas de tierra, ¿sí? Sube la radiación y comienza a sintetizarse esa proteína. Y esa coincide con la síntesis de RNA que se expresa en esa proteína. O sea, hay una correlación entre la transcripción y la traducción, ¿no? Hay una coincidencia de la transcripción con la traducción. Pero al llegar a la noche, ¿no? Estamos diciendo que se degrada. Y entonces otra vez empezamos. Otra vez empezamos a sintetizar la proteína. Si el fotoperiodo es corto, se va a degradar. Que si comienza a aumentar las horas de día largo, es decir, comienza a superar las 14 horas, se estabiliza la proteína como y se junta. Como no se degrada, porque hay mayor cantidad de horas de sol, entonces se acumula esa proteína como hasta una concentración tal que da lugar a la proteína
FT es la proteína que regula el inicio de la floración. De la proteína FT, ¿no? Es la que va a inducir la floración. Habiéndose ampliado el periodo, ¿no? El periodo largo, se da la condición para que se acumule mucha coma. Y entonces ocurre ese fenómeno. Y en la medida en que esta proteína ingresa a la noche, disminuye. O sea, se retrasa su liberación. Entonces, eso es importante. Eso es lo que en términos generales ocurre con la floración. Entre ese aumento de las horas que debe superar las 14 horas, acá en muchas ciudades. Terminales pueden hacer laboratorio, claro. Ese es otro curso. Que ya habíamos quitado. No habíamos quitado. Entonces, eso es importante, ¿no? Voy a hacer, si es que salgo elegido, voy a hacer ver a las autoridades de que hay una pobreza en la comprensión de los especificados. Claro, sí. Y nadie habla de la biotecnología en la universidad. Habiendo laboratorios que hacemos biotecnología, siempre. No hacemos técnicas, hacemos biotecnología, hacemos eso. Experimentos. En el caso de las plantas que necesitan horas de frío y no horas de sol, ¿no? En el anterior hemos hablado de un gen que está apagado, que solamente se va a prender cuando la proteína come simplemente abundantemente. Pero para que se implemente abundantemente tiene que haber mayor horas de sol. ¿Es claro? Y acá vamos a ver de las plantas que necesitan personalización para florecer. Entonces acá estamos hablando de un gen que está encendido, no de uno que está apagado. Y entonces, bueno, en la escuela todo está de cabeza, ¿no? Porque la sociología tenía que llevarse antes que la ecología. Después de la genética y la evolución se lleva al último año. Pero acá lo hacen al revés. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento suficiente. Entonces, tenemos que llamar a las fuerzas especiales. ¿No? Corrijan ese error, ¿no? Ese error de los refundí de ustedes. Tienen un error en la cabeza que no se da. Entonces, acá tenemos el gen encendido, ¿sí? Ese gen encendido es un progresor. Y ese encendido que reprime la progresión. Mientras no haya horas de frío, ese gen represor no se va a apagar. Y entonces, ese gen represor la radiosis. La radiosis italiana se ha visto que se somete a horas de frío, entonces ocurre la condensación de la cromatina. Los nucleosomas se quedan, ¿no? Porque son los nucleosomas, ¿no? Ya. Pegan. Y el gen que estaba activo se apaga.
están parados, ocurre el efecto. A eso se llama verme. Profesor, ¿y la presencia de otras especies vegetales no influye también en la floración? Porque yo en mi jardín tengo ahí maleza, hay portulaca y unas asteráceas, y ahí están floreciendo juntas. Pero más allá tengo solamente la portulaca y esa no florece. Eso debe estar ligado a los nutrientes. Para que floree, como hemos explicado otro día, para que floree había que almacenar. ¿Qué cosa había que almacenar? ¿Qué? La floración. Difícil usar eso. Entonces, ¿cuál es esa molécula que se necesita para fluir? Citoquinina, no nos olvidemos que se necesita mucha energía que viene de los azúcares. De los azúcares. Almidón. De los azúcares. Se necesita almacenar la fuente, ¿cierto? Depende de la competencia, hace que su fotosíntesis sea más baja. Y las almidónidas no pueden ser. Son simples hipótesis. ¿Quieres comprobar esa hipótesis? Haz un proyecto. Si es que son disertólogos. Hay un apoyo. El resumen de todos los procesos. ¿Por qué empezó a saber Estoy haciendo para un solo examen, ¿no? Porque siempre solo hablar de la reproducción. Toda esa parte de la reproducción, la floración, todo está acá. Entonces, tenemos los fotorreceptores. ¿Qué fotorreceptores estamos hablando de? ¿Qué fotorreceptores ¿Y qué fotorreceptores estamos hablando? Citocromos. Los citocromos son afectados por las horas del sol, ¿no? De luz. Pero también lo que y entonces, ¿cuál es la molécula clave? La proteína COM. Si hay proteína COM en gran cantidad, tenemos la proteína diana, ¿no? El factor que induce la floración. ¿Y qué hace esto? Despierta tres genes. La gen AP1, el gen AP1 y el gen LFIE. Que tienen que ver con el desarrollo de las hojas estaminales. ¿Cuántas hojas estaminales hay? 3 años, el amigo. Ustedes no pueden aplicar eso, no recuerdan bien, son 3 genes lo que tienen que ver con el desarrollo del gineceo y de la nutrición. Entonces, aquí hay otro factor, el bebé, también despierta esos genes. Estamos hablando del fotoperiódico, ¿cierto? Y también hay otro inductor que es el topo, también despierta estos genes.
Este software no está relacionado con las hormonas y con los nutrientes. Nosotros sabemos que las proteínas inducen la germinación, pero también las proteínas inducen la floración, ¿no? En plantas del viejo. De las ciencias se despierta este software, que igual que el DGT despierta estas instituciones que están relacionadas con la formación del cuerpo. Entonces, hormonas, nutrientes, azúcares. ¿No? Y la temperatura que estábamos a ver hace un rato, el inicial del RN, bloquean al PPS. Este es el que está encendido, ¿cierto? Este está encendido y está bloqueando la floración por la baja temperatura. Bloquean este y entonces vamos a llegar a la inducción de la síntesis de la proteína cómoda. Pero el frío puede activar, puede desactivar, el frío puede desactivar esta proteína que puede ser, es decir, el frío puede lograr la condensación de la cromatina y el aparato de oxígeno bloqueador de la expresión de esos genes. Este es el resumen de cómo la luz, la temperatura, las hormonas y los nutrientes afectan el proceso de la respiración. Entonces, cuando leamos la celebración con cualquier especie vegetal, tenemos que pensar en términos de. Por supuesto que incluso el no desarrollo tendríamos que hacerlo más profundo, entonces se referiría más. Ya. Entonces, a partir de ahí, entonces tenemos pues muchos juegos, ¿no? Por ejemplo, si estudian complicado, si quieren ir a la NASA, la luz, tienen que hacer estos experimentos. Si no, no quieren. Si alguno de ustedes está interesado, le van a tomar su examen. Si no saben cómo funciona, entonces, ¿cómo podría llevar, así como los chinos han llevado una semilla de algodón que germina en la luna? Este programa lo va a poner en el laboratorio aquí, ¿no? Y entonces, también con las papas, ¿no? Con las papas también han llevado a las estaciones internacional, han hecho experimentos. ¿Qué experimentos? A ver, así como hacemos el chiquito con ustedes, ¿no? Dirán, háganlo. Si yo les digo que hagan un experimento en el examen, digo, hagan un experimento que tenga tres variables, ¿cómo lo harían? ¿No? Y ya se pueden manejar el polígono, ¿no? El polígono de rendimiento, ¿cierto? Está especie seco, número de tubérculos, y eso lo hemos hecho en el estrato. ¿La dice, no? ¿La dice? No, eso lo ha hecho un peruano. ¿No? Luis Moreno, ¿no? Sí. Este es el tratamiento, ¿no? De la temperatura. A ver, después de lograrlos todos, unas a 12 y otras a 24. La duración del día fue 10 horas. Y entonces acá se tiene una que se da por las ramas y esta que te lo dice. Si tiene la temperatura muy alta, se inicia la planta. Se van puras ramas. Multiplicación, y lo que se quiere es que tenga este modelo. Ese es el número de
de tubérculos. Entonces, eso es importante, saber que es importante la producción de tubérculos. Y en este caso, ¿no? Este modelo que usa combinaciones de 4 y 12 grados centígrados en solo 10 horas, ¿no? Produce esa respuesta. Y en este otro, en el cual es al revés, son 12 y 24 grados Celsius en 10 horas. Es decir, plantas en las cuales estamos dando o más horas de sol, o más horas de luz combinadas con mayor y menor temperatura. Esos son los experimentos que tenemos acá. Los que se han jugado son que la planta crezca a 24 grados y otra que crezca a 10 grados. Pero ¿cuántas horas de luz le vamos a dar? Le podemos dar 10 horas de luz y 14 horas de luz. Le estamos cambiando la temperatura del fotoperiodo. Entonces, en este experimento se ve que cambiar la temperatura del fotoperiodo altera el proceso de qué. En este caso, no estamos hablando de la floración. No estamos hablando de la floración, estamos hablando del crecimiento vegetativo. Ojo con eso. Una cosa es hablar del crecimiento vegetativo. Si hablo de las cebollas y de los ajos, estaría hablando del crecimiento vegetativo. ¿Cuál es el beneficio de cultivar el ajo? Ya sabemos que lo que nosotros requerimos es el número de bulbos. Y de la cebolla, el tamaño del bulbo, ¿no? De la cebolla. Y así podemos tener distintos parámetros para combinar el efecto de la temperatura, el efecto de la radiación, etc. Eso para saber de combinaciones. Bueno, si hablamos de la forma de medir el tiempo, bueno, las formas de medir el tiempo del tipo acumulativo, tipo reloj de arena y el oscilatorio, ¿no? Eso es diferente de las distintas especies vegetales. El ritmo circadiano que hemos dicho, ¿no? ¿Qué significa? El ritmo circadiano no obedece a 12 horas. El ritmo circadiano obedece a rangos de 24 horas, en un rango de 21 y 27 horas. Es igual que al ser humano que cada uno tiene su biorritmo. El biorritmo tuyo no es igual de cada uno tiene su biorritmo. Entonces a eso se refiere el ritmo circadiano. Cada uno enfrenta una situación de manera diferente, ¿no? Según su estado de ánimo. Eso indica el ritmo circadiano, ¿no? Entonces las especies vegetales tienen eso. Bueno, ya. Los ritmos extintos ya los hemos analizado, pero les recuerdo que cualquier experimento que nosotros hacemos, consideramos los factores físicos, la radiación cósmica. La radiación cósmica es la que atraviesa estas paredes, no la fotónica del Sol. Hay una radiación que atraviesa estas paredes, ninguna escapa, ni cuando nace. Existe en el mejor o más cerrado, nace con estas radiaciones cósmicas, las radiaciones electromagnéticas, el geomagnetismo, las radiaciones solares, y la planta se orienta respecto a cualquier ritmo. Las plantas son más evolucionadas que nosotros, se adaptan a cualquier ritmo.
son más resilientes, son más resilientes. Parece que las queremos mochar, las queremos cortar, ellas se adaptan más. Por eso encontramos árboles de olivo que tienen 4.000 años. Entonces ustedes deben saber cuánto dura un kilo de la papa. Ahí está. Desde que se siembra, desde que brota, no se anima. Nosotros en los agrónomos tienen germinación. Nosotros en la papa les brotamiento. No germina, porque germinar es una semilla. Cuidado con eso. Entonces, tiene un periodo, ¿no?, de crecimiento de la planta. Tiene una tasa de crecimiento del tubérculo, ¿no? Entonces, hay un periodo vegetativo con el crecimiento del follaje, hay un periodo reproductivo que se asocia con la tuberización. Cuando las plantas de papa comienzan a florear, quiere decir que están tuberizando. Estamos hablando en este momento del periodo vegetativo, referido a la papa, no a la floración de la papa. Indirectamente la floración de la papa, y una vez que hay mucha energía, puede originar flores. Y ustedes saben que esas flores, si es una solanácea, pueden pequeñitas, ¿no? Y generalmente el agricultor pica. ¿Por qué? ¿Por qué? Se está gastándose la energía. Exactamente, está gastando la energía. Así es. Y entonces más o menos su periodo de 150 a 160 días. Eso varía según las variedades, ¿no?, los cultivos. Pero más o menos el periodo vegetativo dura hasta los 100 días. Después entramos al periodo de la misma forma el maíz, ¿no? El maíz tiene también su periodo vegetativo, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Vegetativo. Más o menos acá son 180 días, son 90 días sería el periodo vegetativo. Y el periodo de la maduración, el periodo reproductivo, otros 90 días. Son 180 días, ¿no? Y acá lo que tenemos es el inicio del grano, ¿no? Está lechoso, está pastoso, está dentado y empieza a madurar, ¿no? Tiene distintas etapas, pero todo este reloj carbonar corresponde a este proceso. El periodo de la maturación completa. Entonces, como ven, en el maíz, ¿no?, es importante saber cuál es el ciclo vital del maíz. De igual forma del frijol. De igual forma del frijol. ¿Dónde se produce buen frijol? En las tierras del profesor Martínez o de la profesora que hay buen frijol. ¿Dónde es eso? ¿Ah? ¿Dónde hay frijol? No. Son de cada tipo. ¿Qué es la enchufada? Enchufada. Entonces, siempre estoy rodeado de economía. Hay un
profesor que me quiso llevar a la medicina para hacer ciencia ahí era chico. Bueno, pero me gustaba más pues, la biología vegetal, ¿no? Materia secundaria. No me da. Bueno, acá. Entonces acá, este cultivo demora 90 días. 90 días. ¿No? Y tenemos acá las etapas, la parte vegetativa, la parte entonces lo que más dura es la etapa, si es 90 días, más o menos demora 40 días. 40, 50, 60 días. Este periodo, ¿no? La prefloración, la floración propiamente dicha, la formación de las vainas, el llenado de las vainas, la maduración. ¿No? Ya, 90 días. Entonces, eso es importante, saber las fenofases. Cada una de esas fenofases puede ser alterada por el déficit, con las heladas, con la salinidad, se altera. Entonces, eso es importante saber. Pero que hay especies que son tolerantes a la salinidad, tolerantes a las bajas temperaturas, tolerantes a la alta temperatura. Entonces, hacia eso vamos, ¿no? O sea, así junto vamos. El efecto del cambio climático sobre la producción vegetal y sobre la biodiversidad. Por ejemplo, no hay tantas plagas para estudiar el efecto de la temperatura o del régimen hídrico en el corto. No hay estudios de fisiología de eso. ¿Por qué el croto solamente crece en unos sitios y no crece en otros? El pH del suelo, ¿qué será? ¿No? Entonces, ese tipo de trabajos son los que se van a financiar. Ese tipo de trabajos que aporten algo a la sociedad. No se puede estar despilfarrando. No hay muchos fondos, pero se va a hacer ese tipo de investigación en todos los campos, ¿no? Desde las ciencias básicas, la química, la física, la matemática, hasta la biología. Y como la profesora es ingeniera química, ¿no? Está haciendo, ¿qué trabajo está haciendo? Está haciendo economía circular. ¿Y qué está haciendo? Cuando saca el jugo de la naranja, ¿qué queda? Queda la cáscara. Ella está a comprar equipos para extraer el aceite de la cáscara. Saca el aceite de la cáscara y dice que es aceite bien caro, ¿no? Y lo que queda de la cáscara lo hace amor. O sea, utiliza de la naranja la punta para hacer jugo, el aceite para utilizar en la cosmetología, ¿no? Es un aceite bastante demandado, ¿no? Y la cáscara va a ser bien caliente. Entonces, ellos quieren hacer eso. No, ya no pongo. Está bien, tienen una aplicación práctica. Y ese tipo de transferencia de tecnología van a enseñar a los agricultores la parte de o producir jugo, ellos puedan tener un equipo menor
para extraer el aceite. Y también hay que aumentar sus reglas. Y si puede hacer la parte de los abonos, está bien. Eso es lo que tiene el pan. Claro. Hay que hacer. Igual de la cebolla. De la cebolla tenemos, ¿no? 160 libras, ¿no? Y tenemos cuánto demora cada una de las etapas de esta. Cada una de las etapas. Estoy hablando de cultivos bandera, de agrícola, no estoy hablando de otros cultivos. Y ustedes saben, hasta las elecciones son diferentes a nosotros, ¿verdad? Somos diferentes, ¿no? Entonces tenemos cultivos, tenemos una economía, entonces nosotros vamos hacia tomar conciencia, ¿no? Y ustedes dirían, ¿no? ¿Cuántas cosechas al año podemos sacar? Porque los que viven en las zonas templadas solamente pueden sacar una cosecha al año. No se olviden de eso. Por ejemplo, ¿quién nos vende maíz? Estados Unidos. ¿Cuántas cosechas de maíz tienen ellos? Una vez al año. Y la segunda cosecha es de la soja. Y con eso invaden todos los mercados del mundo y están teniendo la ganancia que les permite, ¿no? Seguir siendo un país abierto. Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuánto demora? ¿No? Y por supuesto ver todos estos, ¿no? son atacados claro, por enfermedades y entonces hay una solución. Los policultivos, ¿no? La agroecología, todo eso. Creo que se van a dar el examen, ¿no? ¿O no? Todavía no lo han realizado. Para la siguiente clase me van a traer un terapeuta. Sí, bueno, así. Vamos a hacer 5, no. Con una hojita van a hacer el ciclo geológico de la clipa. ¿No? Que es un ciclo bandera. Ya les he dicho, nosotros somos diferentes a los otros. A los otros recuerdos en lo que refiere a su producción agrícola. Son diferentes. ¿No? También somos diferentes en el tipo de qué, en el tipo de pastos, y la biodiversidad de especies, ¿no? Vegetales de importancia económica, ¿no? O sea, ustedes saben que el americano minero habla muy bien de la biodiversidad. Solamente se puede gastar en la biodiversidad y el efecto que tienen las actividades extractivas y productivas de la región sobre la biodiversidad. Entonces, un poco que vamos a ajustar esa parte, ¿no? Por decir, no quiero decir que todavía no me siento no podemos estar haciendo, como decía un economista, alguna vez que me senté de un economista, decía, ¿qué hacen contando patos en tal sitio? Él consideraba que contar patos y darles plantas es un desperdicio en un país pobre. Contándole las rayas que tiene un iguana. Yo como biólogo no critico eso, ¿no? Pero hay otras entidades que tienen más dinero que hacen eso. Como por ejemplo la selva. Los americanos están en la selva. Los americanos financian tesis en la selva. Para que ustedes sean más grandes, no. Para llevarse todo el conocimiento ancestral que existe en la gente
que ustedes no van a poder hacer. ¿No? Ustedes no pueden, por ejemplo, si encuentran una planta que asociada con una hormiga, produce una anticancerígena, ustedes creen que lo van a hacer. No lo van a hacer. Ellos sí lo van a hacer. Le dice, usted tiene un año y medio con el chamán, le dice a la todo ahí en un lugar, para allá, para allá, y al final hace un informe. El chamán se levanta a la señora Mariana y va al río tal, se lava los pies, ahí va y caza un mono, se lo come el mono. Y un día que es festivo, va y busca en un árbol que se encuentra a 100 días de donde vive y trae una muestra y eso lo utiliza para curar la enfermedad de una. El viejo dice, ¿dónde queda ese punto? Manda su nombre y dice, está. Se lo lleva y se acabó. Se acabó la historia. Con eso, no, así como han venido los alemanes, se han llevado todos los ajíes de Arequipa. Hasta cuando yo estaba en el laboratorio, sentía que lo estaban secando, porque no se la pueden llevar, ¿no? Vivas, tienen que meterse luego con un seco. Se supone que tenían fueron plantas muertas, ¿no? Y lo veía aquí, que no podía ni respirar, y él salía afuera. Así vino un alemán, se le llevó a la señorita alemana, la trajo, y fin de eso. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Somos un país que tiene mucha riqueza. Utilizamos la inteligencia y no estoy buscando cosas como en la película que deberían ver los últimos días del Edén. Con John Goddard, para ver esta película, los últimos días del Edén. Tanta cosa. Un biólogo que va a ahí, claro, financiaban estar ahí. Cuando llega el supervisor de la investigación, lo encuentra tieso. ¿Por qué? Porque él está en pleno baile de la fiesta, no sé de quién, ahí se disfrazó de gato y le decía que afuera no se veía nada. Y le dijo, ¿sabes qué? Traiga usted un cromatógrafo de gases en plena selva. Porque él decía, estoy a punto de saber. Y el cazador dio un pequeño, el cromatógrafo de gases, y lo tenía así, para hacer los análisis. Se ve la parte científica, la parte humana, la parte social. Pero eso es lo que se ve ahora. Y necesitamos controlar.